tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este lunes de Pascua, así se llama, en este lunes de Pascua, al Bote Pronto. Déjenme saludar a Rafael Presgar. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ibabel? Buenas noches, te saludo con gusto, Carlos, Rafael, qué bueno verlos nuevamente. Coincidencias de la vida, digo yo, ¿no? De Javier Cercas, uno de los escritores que Rafael ha confesado y yo he confesado, son de nuestros favoritos escritores de los últimos muchos años. Acaba de publicar una novela de no ficción, un libro de no ficción sobre la Iglesia Católica, el Papa Francisco, etc. Es un librazo, algo hice el viernes, el Papa Francisco, primer Papa jesuita, primer Papa latinoamericano, murió hoy en la mañana. Y creo que quiero empezar por aquí, le daré la palabra a Isabel. Creo que esto, un poquito más de una década de este papado, uh, fue muy diferente a otros, y ya hablaremos al final si qué podemos esperar de lo que sigue, pero fue diferente por el hombre que era, porque era jesuita, porque era un hombre que se había dedicado a básicamente sus últimos años en Argentina a dedicarse a los abandonados, a los pobres, a los hambrientos, etc. Que, como bien lo menciona Javier Cercas en su libro, la enorme, el 90% de sus viajes fueron a países, no fueron a estos países occidentales, ricos, donde lo recibían, sino viajó a lugares, bueno, el libro de Javier Cercas tiene que ver con un viaje a Mongolia, donde hay literalmente 1500 católicos. Empiezo por ahí. Sí fue un papado que un poco, todo fue un poco, él lo dijo alguna vez, dijo, que esto es un desastre, vamos a ver qué pasa si es un desastre. Porque se encontró una iglesia llena de escándalos, llena de líos. Y Babel, ¿qué te hace pensar el Papa? Más allá que como creo que los tres de aquí podemos ser ateos, agnósticos y solo vamos a las iglesias cuando vamos nos invitan a una boda de algunos amigos o al bautizo de algún amigo. Y va a ver. Pues es verdad, pero también es verdad, como lo dijiste antes de que empezara el programa, que todos crecimos con la religión católica como columna vertebral de la socialización en México, así que conocemos las entrañas de ese pensamiento que tiene hoy, que tienen hoy 1.400 millones de personas en el mundo. Por cierto, estaba leyendo que en este siglo aumentó el número de católicos, o sea, esta tendencia que había como a la disminución, pues no, o sea, aumentó y bastante, o sea, por lo menos en 300 millones de personas en solamente estos 23 años. Eso es algo que por supuesto no es atribuible solamente al Papa Francisco. También han crecido otras religiones, como los protestantes, pero muchísimo menos. Pero traigo esto a colación porque el hecho de que haya tantas personas en el mundo que compartan estas ideas, estos valores, este pensamiento sobre cómo debe de ser la vida y quién es Dios y quién es el líder religioso, bueno, hace que este líder religioso sea todavía muy poderoso. Quizá ya no pone reyes como ponían antes los papas, pero todavía pueden influir en temas, en guerras y directamente en cosas como movilización de pues todos estos 1.400 millones de personas en el mundo. Y eso fue un poco lo que intentó hacer el Papa Francisco. No estoy muy segura de que se pueda considerar que tuvo grandísimos logros en la materia, porque principalmente fue simbólico su papel, pero sí lo intentó, o sea, sí intentó movilizar iglesias a favor de la migración, como con refugios, y recibiendo activistas en el Vaticano, sí movilizó a la red diplomática del Vaticano, que entiendo que es la más grande del mundo, o sea, tienen una red diplomática en 180 países. Entonces, no es poca cosa, no tiene el poder, no tiene el castigo, no tiene la zanahoria, o sea, no puede ofrecer pues no sé, perdón de los pecados o qué, pero sí tiene una capacidad simbólica de comunicación y de transformación de ideas importante. Y bueno, creo que eso es lo que se le puede reconocer
a este papa. Sus críticos dicen, pues sí, pero estuvo muy limitado, estuvo muy acotado y en realidad fue mucho más palabrería que otra cosa. Yo creo que esa palabrería, y lo ha dicho muchísimas veces aquí Rafael, pues es una palabrería que transforma al mundo y eso fue relevantísimo. Con eso empiezo el bote pronto. Rafael, ¿con qué quieres empezar? Bueno, si me lo permiten, yo quiero empezar con una declaración absolutamente personal. He tenido con la Iglesia Católica o con cualquiera de sus representantes una pasión no correspondida. Es decir, soy ateo, anticlerical desde hace mucho tiempo y estoy a favor del racionalismo, del humanismo y de la ciencia. Creo que la Iglesia Católica y los dogmas de la Iglesia Católica se basan en creencias indemostrables y en temores irracionales. Una vez dicho esto, y sabiendo que lo digo en un país mayoritariamente católico, creo también que las minorías tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, no dejo de ver que la muerte de un papa o bien el advenimiento de un papa es un hecho fundamental para 1.500 millones de personas. Así las cosas, la muerte del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, viene a caer en un momento del mundo especialmente difícil, en un momento muy, muy serio. Hay una guerra en Ucrania, hay un orate que dirige al país más poderoso del mundo, hay una guerra comercial desatada y a un papa que tenía cierta proclividad por la negociación y cierta proclividad por defender al desposeído, ha desaparecido. Y ahora empezará la grandísima grilla en el Vaticano para ver cuándo tendremos el humo blanco. Digo esto además, no he leído el libro de Cercas, lo voy a leer, conozco muy bien los libros de Cercas y lo considero un escritor de veras mayor y superior. Ahí los tienes. Pero díganme cómo Y se además llama. tienes el tuyo. Y casualmente los tengo yo aquí también. Lo voy a leer entonces. Así, Oigan, pero díganos cómo se llama el libro bueno, de Cerca. de cerca, El ojo de Dios. desde Soldado de Salaminas hasta Anatomía de un Instante, que me parece uno de los grandes libros que yo he leído en años, y del cual nos habla ahora Carlos, y del cual escribió, creo que muy bien el viernes pasado. Incluso le dije, desperdiciaste un gran artículo que van a leer pocas personas, pero bueno, vuelvo entonces al asunto. No, sí creo que el Papa Francisco intentó hacer movimientos que antes no se habían hecho. Creo que ningún papa podrá modificar fundamentalmente los dogmas de la Iglesia Católica, sacramentos en los cuales yo no creo, en los temores irracionales, el diablo. Les recuerdo que el Papa Francisco estuvo en México en 2020 y en una entrevista aquí en México dijo que era el diablo el que había hecho que la violencia en México se desatara, que era el diablo el que había logrado tantos muertos durante la pandemia. Van ustedes a perdonarme y con todo, ahora sí, si me permiten la voz del clásico, con todo respeto les digo que yo no puedo creer en eso, ni creeré nunca. Este es mi bote pronto. Creo que tienes que leer el libro de Javier. Esa parte de lo racional con lo otro son cientos de páginas. Pero bueno, más allá de eso, lo que también sí ha quedado claro es que en donde sí funcionó, porque esto de siempre hacerlo un personaje político y tal, y no influyó no sé qué, en donde sí tuvo mucha influencia, por ejemplo, es en las finanzas del Vaticano. Destruyó todo el armado financiero que lavaba dinero para la mafia, que estaban, bueno, un ejemplo, todas las autoridades mundiales descalificaban los bancos del Vaticano y las instituciones financieras. Sí. En poco tiempo, hoy, todas están calificadas bien. Porque lo que le interesaba era corregir esa parte de lo que llaman clericalismo, de este aparato bestial de poder instalado en Roma y instalado en todos los países. Ese es su logro, no lo otro. Sí. No cambiar el mundo, pues, ¿no? ¿No? Fíjate que me haces pensar, Carlos, ahora que dices eso, ese es un logro concreto y objetivo, muy loable,
que le tienen que aplaudir allí y también la jerarquía eclesiástica. Pero lo otro, o sea, esto que tiene que ver con su papel en el mundo, pues me parece que aunque sea un logro menos concreto y avances menos objetivos, pues es a mí me puede importar más. O sea, me puede importar más que haya 1.500 millones de personas que en sus estructuras religiosas pues están escuchando a esos sacerdotes diciendo cosas que no les decían antes sobre el papel Sí, en que el tiene que ver planeta, y ¿no? haciendo cosas que no sean antes, que era lo que más le interesaba. Y creo que eso. Bajarse Ahora, del pedestal, ¿no? eso, y me encanta cómo lo encuadraste, Rafael, porque creo que eso es más relevante aún que lo que acabo de decir. O sea, creo que alguien que intentó en un momento complicado para el mundo, o sea, meter sensatez e ideas con las que podemos estar de acuerdo, que nos gustan, que tienen que ver con la migración, la protección al desposeído, con las intervenciones no explícitas, pero bueno, a favor de la paz en la invasión rusa a Ucrania. Eso me parece que más allá de que haya logrado detener a Putin, era un personaje relevante que ya no está. Y eso es lo que me parece relevantísimo. Y por eso rescato eso de lo que dijo Rafael, porque ya no está y no sabemos qué tipo de iglesia católica va a venir a este mundo de orates, guerras, etcétera. ¿Qué tipo de papa? Porque yo creo que para terminar lo que importa es eso, es decir, hay mucho resentimiento en algunas partes, ¿no? De la Iglesia Católica con ciertas de sus cosas por este anticlericalismo. Ahora, al Y parecer, vamos a ver cómo viene ese voto, ¿no? corríjanme esto, pero al parecer he leído en el periódico El País que el rumbo que va a tener o que la característica del próximo papa no será distinta o muy distinta a la de Francisco, porque se ocupó durante mucho tiempo, como muy buen político, de ir colocando y poniendo en lugares clave a gente que pensaba como él. De modo que sería una buena noticia que el próximo papa siguiera de algún modo el camino que había seguido. Dice Cercas en una entrevista hoy, ya vamos a terminar, que es una revolución. Yo creo que no, yo creo que era un papa reformista y un papa que, tú has tocado algo muy importante, desarmó el tremendo entramado financiero y eso no es poca cosa en ese mundo oscuro e irracional. Y los cambios ahí son muy lentos. Gracias a ambos. Y cuando llegue el libro, porque decíamos el otro día que todavía no llega, ¿va? Yo me lo leí en electrónico. ¿No? El libro de Javier Cercas. Uf, en fin, que les vaya muy bien. Gracias, Rafa. Gracias, Ibabel. Buenas noches.